Bien, vamos a dar inicio en esta mañana al tercer tema de la serie que estamos estudiando en este tiempo, serie de domingo, que se llama Viviendo la Fe. Tercer tema del libro de Santiago, que se llama Viviendo la Fe. Este tercer tema, amados hermanos, nos trae mucha palabra de reflexionar. Mucha palabra de pensar cómo caminar en el temor de Dios, cómo caminar y hacer las cosas que a Dios le agradan. Pero para ello te quiero invitar que vayamos a nuestras escrituras, a la Carta Universal de Santiago, a su capítulo 2, de donde vamos a meditar del versículo 1 al versículo 13. Pues la palabra de Dios en esta mañana nos habla en el capítulo 2 acerca de una exhortación hermosa que da Santiago a las iglesias, a los judíos dispersos, a la iglesia universal. Y dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Amados hermanos, vemos estos 4 versículos donde Santiago da una exhortación acerca de la parcialidad y del favoritismo. En esta ocasión, Dios nos llama a ser imparciales, nos llama a no tener favoritos. ¿Por qué, amados hermanos? Porque Jesús vino a morir a este mundo por cada uno de nosotros, sean pobres o sean ricos. Por eso que el Señor, a través de Santiago, nos enseña que cuando hacemos nosotros semejante situación, estamos haciendo las cosas fuera de lugar, porque nosotros mismos nos estamos convirtiendo en jueces. Y recordemos, amados hermanos, que solamente hay un juez. Y ese juez es Dios. Él es el único que va a venir a impartir justicia a este mundo. Por eso la exhortación que nos da el apóstol Santiago en esta ocasión, que la vez pasada les comenté que en la Biblia no me lo registra como apóstol, pero era un servidor de la obra de Dios. Y la verdad, amados hermanos, Jesús en todo su tiempo sabía que iba a haber imparcialidad. Sabía que iba a haber gente que tuviera favoritismo. Y cuando aquellos fariseos un día se encuentran a Jesús y le mandan a unos hombres para que lo cuestionen, para hacerlo caer en alguna contradicción. Pero vemos, amados hermanos, que desde aquellos tiempos nuestro Señor Jesucristo sabía que esto iba a suceder. Por eso Él estaba preparado para cuando ese momento llegara. En San Mateo 22:16 lo confrontan unos hombres enviados por los fariseos y le dicen los fariseos a Jesús algo hermoso, ¿no? Que Él ya sabía de lo que ellos le iban a cuestionar. Dice: y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. No miras la apariencia, no hay distinción, tú eres parejo prácticamente, le dicen estos hombres enviados por los fariseos.
¿Por qué es importante, amados, que Dios sabe y Dios conoce a cada uno de nosotros, y Dios conoce nuestros corazones? Dios no se fija, amados, en la ropa que traemos. Dios no se fija en la economía que tenemos. Dios no se fija en nada de eso, amados hermanos, porque el amor de Dios es compartido de una manera completa para cada uno de nosotros. Dios no ama solamente a los ricos, Dios no ama solamente a los pobres. Dios ama a todo aquel que le ha recibido. Dios ama a aquel, a todo que aún que no le ha recibido, pero Dios derramó el amor por cada uno de ellos, porque la palabra es clara y nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. No nos está diciendo porque de tal manera Dios amó a los cristianos, no nos está diciendo porque de tal manera Dios amó a las iglesias. No, se refiere al mundo entero, porque el amor de Dios fue compartido para toda la humanidad y toda la creación que Él hizo. Tú dirás: pastor, pero si hay tanta gente que vive fuera del orden de Dios, ¿Dios lo ama? Claro que sí, Dios lo ama, como me amó a mí cuando andaba fuera de la palabra de Dios, cuando amó a tantas personas que andábamos en caminos torcidos. Y por amor Dios nos trae a su presencia, porque el amor de Dios siempre es compartido para con todos. Entonces en esta palabra el Señor dice que no es bueno que si llega a la iglesia, llega a la congregación, llega a tu casa una persona bien vestida, con buena ropa, con joyas, con actitud de que tiene muy buena economía, y le recibes de una manera especial, y llega otra persona y ni lo tomas en cuenta. Amados hermanos, yo te quiero decir que eso a Dios no le agrada, porque Dios mandó a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Jesús no vino a nacer de una familia rica, amados hermanos. Jesús no vino a nacer como el Hijo de Dios. Jesús vino a nacer como un ser humano que vivió humanamente y vivió pobre. Dirán: ¿estás blasfemando, pastor? ¿Cómo está diciendo que Jesús es pobre si es el Hijo de Dios y el dueño de todo? Él en su momento les declaró a aquellos que le querían seguir y les dijo: las zorras tienen guarida, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene en dónde recostar su cabeza. Jesús estaba declarando que en verdad Él no vino mostrando anillos de oro, Él no vino mostrando ropas espléndidas, Él no vino haciendo alarde de riquezas. Él vino con un corazón dispuesto a ¿qué, amados hermanos? A salvarte a ti y a salvarme a mí. De tal manera que cuando nosotros actuamos como lo dice Santiago en esta porción de las Escrituras, nosotros estamos cometiendo un grave error, porque dice exactamente: al que llega con buena ropa le das un buen lugar, un lugar privilegiado. Al que viene con ropas no finas le dices: tú siéntate ahí o quédate a mis pies, porque así lo dice, a mi estrado. Y no es así, amados hermanos, porque para Dios todos somos muy importantes. Para Dios todos somos muy valiosos. Y quizá en muchas ocasiones hemos hecho esa distinción. Quizá dándonos cuenta, quizá no dándonos cuenta, pero lo hemos hecho. Y los ojos del Señor ven todo lo que nosotros hacemos. Por eso siempre viene la exhortación de la palabra, amados, para enseñarnos qué importante es que cada uno de nosotros tomemos conciencia de ello, que cada uno de nosotros veamos cómo estamos actuando, cómo estamos obrando, cómo hacemos las cosas delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando vemos en las Escrituras tantas manifestaciones de Dios, que a Él no le importó si eran judíos, si eran griegos, si eran X. Él siempre estuvo para con todos. Y me da tanto regocijo esa porción de las Escrituras que está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, donde Pedro está en un lugar llamado Jope con un hombre llamado Simón el curtidor, y en ese tiempo se le aparece a Cornelio, un hombre que dice la Biblia que era piadoso, un hombre que daba limosna al pueblo, un hombre que oraba a Dios, y se le presenta un ángel y le dice: Cornelio, tus oraciones y tus ofrendas subieron a la presencia de Dios. Y vemos toda esa historia, amados hermanos,
que al final de cuentas el propósito de Dios era ir a traer a Pedro de aquel lugar donde se encontraba. ¿Para qué? Para que viniera a darle esa porción de la palabra de Dios a la familia de Cornelio. Y veo a Pedro admirado, veo a Pedro gozoso cuando dice: en verdad Dios no tiene acepción de personas. Dice: yo como judío me guardaba de reunirme con otras personas. Yo como judío no podía convivir con esas personas, pero ahora veo que el Señor no tiene acepción de personas. Esa porción la podemos encontrar en el libro de los Hechos 10:34, donde vemos el asombro de Pedro, cómo Dios primero lo prueba, primero lo lleva a una visión donde él dice que ve del bajar del cielo un lienzo con cuadrúpedos y reptiles y tantos animales, y una voz que le dice: Pedro, mata y come. Y él le dice: Señor, no puedo yo comer semejantes animales inmundos. Y el Señor le dice: no llames inmundo por lo que yo he santificado. Y era una preparación. No crean que era para que se matara un cabrito y hiciera barbacoa. No era para que mataran un marrano y hiciera carnitas. No, le estaba enseñando que tenía que ir a un hombre que Pedro normalmente no convivía con esa gente, con esas personas, porque se guardaba de cuidarse de convivir con los gentiles y de convivir con romanos y todo ello. Pero el Señor lo que estaba haciendo era una preparación para que Pedro fuera a llevarle una palabra de salvación a Cornelio juntamente con su familia. Y ahí vemos la expresión de Pedro en el versículo 34 del capítulo 10 de Hechos. Dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué nosotros las hacemos? ¿Acaso somos más que Dios? ¿Por qué nosotros a veces nos cortamos de cierto grupo de personas? ¿Acaso no, amados hermanos? Aquí nos enseñan las Escrituras que Dios vino, Dios mandó a su Hijo a morir a una cruz para todos, para ti y para mí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos vamos y hacemos acepción de personas, amados hermanos, estamos siendo jueces y estamos calificando. El valor humano no se puede igualar con razas, posición social o nivel educacional. Todas las personas tienen importancia y son de gran valor en el orden de Dios. Todos somos importantes en el orden divino. Todos merecemos ser respetados en el orden de Dios. Y aquí lo que Santiago explica es que no haya esa situación, que no haya esas diferencias en el comportamiento de nosotros. Y dice el versículo 4: no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Nosotros, cuando hacemos eso, amados hermanos, estamos tomando la justicia por nuestra cuenta, y la justicia no es de nosotros, la justicia es de Dios, amados hermanos. Dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículo 24: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Mismo Jesús lo enseña en el Evangelio de San Juan: no juzgar por las apariencias. Puede venir una persona quizá con ropas muy finas, con ropa espléndida, pero esa persona a lo mejor no es lo que tú piensas, no es lo que tú crees, que es un acaudalado, que es una persona que tiene un potencial económico súper grande. Puede venir alguien con ropas muy sencillas, con ropas andrajosas, como dicen las Escrituras, y puede ser una persona con una posición social y económica fantástica. Y ahí nosotros nos estamos equivocando solamente por lo que nuestros ojos están mirando. Y Dios no mira con los ojos, Dios mira con el corazón. Así se lo declaró el Señor al profeta Samuel cuando lo envió a elegir a David como rey. Los ojos de Samuel siempre se iban sobre los hijos de Elí, los más grandotes, los más corpulentos, los más guapos. Y le decía el Señor: no, ese no es. Y Dios se lo declara y le dice que Él no ve con los ojos, Él mira con el corazón. Y muchas veces nosotros
solamente vemos con nuestros ojos y nunca nos ponemos a pensar qué hay atrás de esa persona, qué pasa con esa persona. Por eso, cuando nos enseña aquí que en verdad la acepción de personas, nosotros no le estamos dando ese valor humano que tiene esa persona, porque esa persona, ese grupo de personas o quienes sean, para Dios valen mucho y para Dios tienen mucha importancia. Y dice el versículo 5: hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Escuchen, ¿no se dan cuenta que las riquezas que Dios trae para nosotros no son terrenales, son espirituales, son promesas divinas que un día las estaremos disfrutando en el reino de los cielos? Y les dice algo bien importante, que serán herederos del reino que ha prometido a los que le aman. ¿Amas a Dios? No me contestes. Yo creo que los que estamos aquí es porque amamos a Dios. No creo que estemos aquí nada más porque no teníamos en dónde pasar el domingo. Pero también muchas veces lo hacemos por una costumbre, no tanto por amor a Dios. Pero Dios es el que conoce nuestros corazones. Dios es el que sabe por qué estamos nosotros en este lugar. Porque en verdad queremos venir a conocer de su palabra. Porque en verdad queremos venir a conocer del consejo que Él tiene para nosotros este día. Y Dios dice que ese reino está preparado para aquellos que le aman. Y nos enseñaban hace 8 días exactamente que nosotros no estamos aquí porque nosotros amamos a Dios, sino porque Dios nos amó primero. Porque Dios siempre nos ha amado. Porque Dios, les repito, ama a toda la creación. Porque así nos lo enseña a través del Evangelio de San Juan. Cuando nosotros meditamos en las Escrituras y le decimos: Señor, qué grande eres, ¿en verdad me amas tanto? De sobra es preguntarle eso a Dios. Cuando conocemos que por amor a nosotros entregó a su Hijo en una cruz. En vano es preguntarle: Señor, ¿sí me amas? ¿En verdad me amas? Si me amas voy a la iglesia, si no, no. Son preguntas que no tienen sentido, porque el simple hecho de que el día de hoy tú tienes familia, tienes salud, ves el amor de Dios manifestado en tu vida, ves el amor de Dios manifestado en tu familia. Y es lo que nos enseña en esta mañana a través de Santiago. Dice: pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a las tribulaciones y a los tribunales. Claro, Santiago le dice: ¿acaso no son los ricos? ¿Qué pasaba en aquellos tiempos en la iglesia primitiva? ¿Cuál era el trabajo de Saulo de Tarso? Era atribular a la gente, era estar en contra de ellos, estaban afrentando a la gente que Saulo de Tarso tenía permiso de hacer. ¿Cuántos de nosotros vemos, amados hermanos, la mano de Dios en nuestras vidas, a pesar de todo ello? Y el apóstol Santiago les hace esta pregunta. Dice: son los ricos los que los han afrentado, son los ricos los que han hecho semejantes cosas con ustedes. Y algo que me llama mucho la atención, es lo que le dice en el versículo 7. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre nosotros? ¿Cuál es el buen nombre? Es el nombre de Dios, es el nombre de Cristo. Es lo que el Señor Jesucristo vino a hacer por ti y por mí. Y dice: ellos lo blasfeman porque son los que los arrastran, son los que los llevan a los tribunales. ¿Qué hacía Saulo de Tarso? ¿A dónde los llevaba? Para gloria y honra de Dios, Saulo de Tarso fue transformado y después fue el predicador más celoso del Evangelio de Cristo. Después fue el predicador que reconoció
que por todos sus errores Él hacía semejante cosa, semejante trabajo, semejante labor, por ignorancia. Él lo reconoce. ¿Por qué, amados? Porque cuando nosotros entendemos el mensaje de Dios, cuando nosotros entendemos el propósito de Dios, el Señor nos da la oportunidad de meditar y reaccionar en qué cosas hemos hecho bien y qué cosas hemos hecho mal. El día de hoy, amados hermanos, la exhortación es no creernos unos más que los otros, porque Dios no hace eso. Y si Dios no lo hace, ¿quiénes somos nosotros para hacerlo? Lamentablemente suele suceder que en la humanidad hay esas prácticas. En la humanidad hay ciertos grupos que se sienten inalcanzables, pero delante de Dios todos somos iguales. Delante de Dios todos somos valiosos para nuestro Señor. Y qué importante es que entendamos nosotros todos los días esa enseñanza. Qué importante es que nosotros lleguemos al entendimiento de la palabra de Dios. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. ¿Por qué nos manda a la Escritura al tiempo de la ley? Porque la palabra de Dios nos enseña en Levítico, versículo 19, dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién lo dice? Yo, Jehová. Por eso nos enseña claramente que si cumplimos la ley real conforme a la Escritura, ¿qué es? Amar a nuestro prójimo. Si yo humillo a una persona por pobre, por condición social, por raza, por color de piel, ¿lo estaré amando? ¿Estaré amando a ese prójimo? Porque sea de la condición social que sea del color de piel que sea, te quiero decir que es mi prójimo, porque es alguien que está alrededor de mí. Entonces no podemos nosotros cumplir la ley. Lógicamente que nuestra salvación ya no es por la ley, es por gracia. Pero este cuestionamiento se lo hace Dios al pueblo en el tiempo de la ley, porque se los hace en Levítico versículo 19. Y dice: yo, Jehová. Dios es el que lo está diciendo. No es cualquier persona, no es un ser humano que no tenga poder y autoridad. Lo está diciendo el único que tiene poder y autoridad. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Cuando nos dice acepción de personas, palabra acepción de personas en el griego es prosopoloteo, que quiere decir de prosopon, una cara, y lambano, echar mano de la palabra. Se refiere a hacer distinción entre las personas basada en el rango o influencia, mostrando preferencias por los ricos y poderosos. El Dios imparcial ofrece a todos el mismo amor, gracia, bendiciones y los beneficios de la salvación. Dios para todos tiene la misma oportunidad. Dios a todos nos brinda la misma oportunidad, amados, no nada más a unos cuantos. Porque Dios quiere para ti, quiere para mí cosas buenas. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 10, versículo 17 al 19. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano, a la viuda, y llama también al extranjero, dándole pan, vestido.
Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. ¿Por qué, si tantas exhortaciones de Dios a no ser nosotros esas personas que tengamos favoritismo con la gente? Yo le he pedido a Dios porque le digo: Señor, a lo mejor yo he actuado de esa forma. Y si lo he hecho, Señor, perdóname, porque muchas veces lo hacemos sin entendimiento. Porque ciertamente suele suceder, suele darse el caso. Yo no puedo hacer esa diferencia entre las gentes. ¿Qué pasaría si un día me dicen: pastor, va a venir una persona muy importante a casa de oración, esmérate para que lo recibas? ¿Ustedes creen que voy a salir con un pants y tenis y playera a recibir a esa persona cuando me están diciendo que es muy importante? ¿Tú cómo lo harías? ¿Tú qué harías en ese caso? A lo mejor buscarías tu mejor ropa, tu mejor calzado, usarías tu mejor perfume. Pero si en lugar de decirte que es una persona muy importante, dicen: va a venir un limosnero, un pordiosero, a que le des un pedazo de pan, ¿te prepararías de esa manera? ¿Te perfumarías? ¿Te pondrías tu mejor calzado y tu mejor vestido? Yo creo que no. ¿Y por qué no? Si tan importante es uno como el otro. Los dos son creación de Dios. Y quizá el pordiosero tenga temor del Señor y la otra persona ni siquiera eso, amados hermanos. Pero, amados, hay que tener el mismo amor para con los dos. No tener favoritismo ni para uno ni para el otro. Porque ese es el consejo que Dios nos da a través de Santiago el día de hoy. Porque eso estaría pasando en aquellos tiempos y era necesario enseñarlo, era necesario que la gente lo supiera para que dejara de hacerlo. Porque si el día de hoy el Señor me enseña algo, es para que algo que yo estoy haciendo mal, es para que lo deje de hacer y lo haga mejor. No siga haciendo lo que yo pienso, creo que está bien, sino lo que Dios en su palabra me está exhortando. Recordemos que la palabra de Dios todos los tiempos es una invitación, es una exhortación a que nosotros enderecemos nuestro camino y nuestra manera de vivir. Su palabra es recta, su palabra es fiel, su palabra es pura y es hermosa, y nunca nos va a decir algo que sea para nuestro mal, sino todo va a ser una instrucción para nuestro bien. Me llama mucho la atención cómo este hombre exhorta, invita y pone ejemplos. Dice: los ricos fueron los que los arrastraron, los ricos son los que les hacen mal, porque ustedes se fijan más en ellos. Dios no se fijó en ellos. Jesús no se fijó en ellos. Jesús amó a todos. Jesús se acercó a leprosos, Jesús se acercó a enfermos, Jesús se acercó a las gentes que lo necesitaban. Y Jesús vino a mostrarse al mundo como un hombre pobre. Jesús no tenía bienes, Jesús no tenía propiedades, amados hermanos. Jesús, cuando vino al mundo, no vino como un hijo de hombre rico. Jesús no nació en una cuna de oro. Jesús nació en un establo prestado, amados hermanos. Jesús predicó en un bote que no era de él. Jesús pidió prestado un burro para entrar a Jerusalén. Pidió prestado un salón para la Pascua. Él no tenía nada. Él en verdad se mostró como un hombre humilde. No te quiero decir que estaba en contra de los ricos, no, pero él prefirió siempre a la gente pobre. Recordemos que hay un hombre, un joven rico que va y le demuestra, le dice que tiene ganas de seguirle, y el Señor le dice que venda todo lo que tiene. El Señor no lo trató mal, el Señor no lo regañó, no le dijo: es que tú eres rico, tú no eres parte de mi equipo, no puedes andar conmigo. No, el Señor Jesús no le dijo eso. Él le dijo: vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Cuál fue la decisión del hombre? Pues no seguirle, porque para él era la más importante la riqueza que seguir a Jesucristo. Entonces nos damos cuenta, amados hermanos, que Dios no tiene favoritismos. Para Dios, tú y yo
somos muy importantes. Y nuestra riqueza está, amados hermanos, ¿en dónde? En el cielo. Nuestra riqueza está en el reino de los cielos, no está en otra parte. Por eso nos enseñan las Escrituras a que seamos hombres y mujeres de una forma o de otra sencillos, que seamos hombres y mujeres prudentes y caminemos en ese temor de Dios, porque en verdad cuando nosotros creemos que hacemos cosas buenas, a lo mejor estamos haciendo cosas malas. Recordemos que siempre se nos ha dicho que cuando el Señor se presente ante nosotros, nunca se va a presentar como un hombre rico. Siempre será con humildad. Así que el día de hoy, amados hermanos, yo quiero que tomemos en cuenta este consejo de Dios a través de Santiago, que con todo el amor y con todo el cariño se refiere a ellos como hermanos míos. ¿Les estaría hablando a sus hermanos en carne? Les estaba hablando a aquellos hombres dispersos que estaban en aquellos tiempos. A Jerusalén, a Israel estaba hablando. A todo aquel que escuchara este mensaje, para ellos era esta exhortación. Y dice en el versículo 10: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos, volviendo a amar a nuestro prójimo. Si nosotros queremos cumplir la ley completamente, dice, si la quieres guardar y fallas en un punto, con ese punto que fallaste, ya eres culpable de toda. Nos enseña que por ningún motivo nosotros, porque dice que además el tener favoritismo es pecado. El tener favoritismo, estamos haciendo juicio nosotros mismos, cuando en realidad quien va a venir a enjuiciar es Dios. Cuando en realidad el que nos va a enseñar el juicio es el Padre Celestial. Porque la palabra nos dice muy claro que un día vendrá y se sentará en su trono y llamará a todas las naciones del mundo, y ahí Él será el juez. Nosotros no podemos ser jueces. Y desafortunadamente, ¿cómo nos gusta ser jueces? Desafortunadamente, ¿cómo nos gusta a veces soltar la lengua y no ponerle freno a ella? Desafortunadamente hacemos cosas que para nosotros están bien, pero para Dios no están bien. Y qué importante es meditar en la palabra, qué importante es meternos con Dios, qué importante es preguntarle a Dios. Tú dirás, ¿a poco Dios contesta si le preguntas? Claro que sí, amado. Dios contesta cuando tú le preguntas, porque Dios escucha y sabe tus necesidades, y sabe tus dudas, y sabe tus situaciones que estás viviendo, tu confusión. Todo lo sabe el Señor. Pero cuando nosotros clamamos, cuando nosotros le decimos que Él nos enseñe, que Él nos diga en qué estamos mal, amados, el Señor nos enseña. Dice el versículo 11, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y efectivamente, ahí nos lo enseña en Éxodo 20. Ahí nos enseñan esas dos partes acerca de, pero ¿por qué dice, no cometerás adulterio? También ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor. Amados hermanos, recuerden que para matar no necesitamos hacerlo literalmente, con un arma. Para matar a veces matamos con una palabra, con una acción, con un comportamiento. Lastimamos y matamos. Por eso Santiago nos enseña acerca de la ley de los 10 mandamientos. Qué importante es cumplirla, qué importante es mantenernos en esa enseñanza, amados, porque para eso Dios nos la ha dejado, para eso Dios nos la ha dado. Así hablad y así haced,
como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfará sobre el juicio. Nos enseña algo bien importante, amados hermanos, acerca de lo que es la misericordia. Dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel. Dios enjuicia, pero también tiene misericordia. Y también dice, se hará con aquel que no hiciere misericordia. Al que va a enjuiciar sin misericordia será aquel que no tuvo misericordia. Pero también dice, y la misericordia triunfará sobre el juicio. En las Escrituras, en el libro de San Mateo, en el capítulo 5 nos enseña algo bien importante acerca de las bienaventuranzas. Y en verdad, cuando el Señor nos habla de la misericordia, en el versículo 7 del capítulo 5 de Mateo dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, cuando Santiago dice que aquel que no fue misericordioso no podrá ser juzgado con misericordia, pero aquellos que han sido en misericordia tendrán esta bendición que Jesús nos enseña en Mateo 5:7, donde dice bienaventurados. Nos enseñan que la palabra bienaventurados es feliz, feliz, feliz. Esa es la definición de la palabra bienaventurado. Cuando a ti te digan eres bienaventurado, eres bienaventurada, te están diciendo, te están deseando que seas triple vez feliz. Entonces aquí nos enseña que los misericordiosos, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Nunca te olvides, amado, de que la misericordia de Dios, que Dios nos ha enseñado, siempre debe prevalecer en nosotros para ser misericordiosos con aquellos que están a nuestro lado. ¿Quiénes están a nuestro lado? Nuestro prójimo. ¿Qué recomienda el Señor? No despreciar a nuestro prójimo, no tener nosotros actitudes diferentes con otras personas, no tener acepción por esas personas, sino que les amemos como Dios nos enseña a amar a todos. Dice, no odies, no aborrezcas, dice el Señor, sino ama a todo aquel que está a tu lado. Ama a tu prójimo. Dice por último, para terminar, dice en el libro del profeta Ezequiel, su capítulo 22, versículo 29, dice, las gentes de la tierra han hecho violencia y cometido robo, han oprimido al pobre y al necesitado, y han maltratado injustamente al extranjero. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasó siempre en aquellos tiempos? Por eso la bendición de Dios en su palabra, en la exhortación, es que se dejen de hacer todas esas cosas, amados hermanos, porque no son gratas para Dios. ¿Queremos agradarle a Dios? Sí. ¿Queremos estar bien con Dios? Sí. ¿Nos interesa amar a Dios? Sí. ¿Y para ello qué debemos que hacer? No tener favoritos, sino que todas las personas sean igual para todos nosotros. Amarles de la misma manera. Guardarlos y cuidarlos de la misma manera. No, aquel no porque no me cae bien. No, este sí porque me cae bien. Amados hermanos, no estamos nosotros para elegir. Estamos para hacer un trabajo de la obra de Dios, que es cuidar su rebaño. Que es hacer un trabajo tan importante que no es fácil, pero tampoco es imposible cuando lo entendemos y cuando nos sujetamos a los mandamientos que Dios nos da. En verdad, Dios nos ama de una manera poderosa y sobrenatural.
Nosotros a veces no entendemos la magnitud del amor que tiene Dios para con nosotros, pero a través de su palabra nos lo manifiesta, a través de su palabra nos enseña, a través de su palabra nos dice cuánto le importamos y cuánto Él quiere prosperarnos cada día. Y cuando te hablo de prosperar, no te hablo de economía, te hablo de salud, te hablo de amor, porque Dios prospera en muchas áreas y en muchas formas. Pero en nosotros está el tomar esa prosperidad. En nosotros está en creerle al Señor que Él vino a eso, a que tú y yo estemos bien. Pero ¿de qué forma? Caminando conforme Él nos enseña. Que todos sean bienvenidos, que todos sean bien vistos. Que todos sean esas personas que Dios salvó. Que todos sean esas personas que Dios tiene en sus planes maravillosos. Tú eres una de esas personas, amado hermano. No estás en la iglesia por error o por equivocación. Estás porque Dios puso su mirada en ti. Estás porque Dios, a través de su palabra, siempre nos va a estar dando una exhortación, una invitación y un consejo. Y cuando guardamos el consejo de Dios, amado, va a haber mucha bendición en tu vida, en tu familia, en todo lo que hagas. Pero si nada más venimos, lo escuchamos y no lo hacemos. Hace 8 días nos enseñaban a ser hacedores, no solamente oidores. A hacer lo que Dios nos enseña, a llevarlo a la práctica, a llevarlo a cabo. Eso es lo que Dios quiere, amados hermanos. Que tú y yo seamos esos hombres y esas mujeres que en verdad no hagamos acepción de nadie. Que no seamos nosotros los que estemos apartando los unos a la izquierda y los otros a la derecha. Ese trabajo le corresponde a Jesús. Porque así lo dice en San Mateo 26. Que un día Él se sentará en el trono y apartará a unos a la derecha y otros a su izquierda. Pero eso le corresponde al juez, le corresponde al rey, le corresponde al que vino a darnos vida, al que vino a sacarnos del lodo, al que vino a quitarnos de la inmundicia, al que vino a darnos salvación y vida eterna, al que vino a darnos salud, al que vino a rescatarnos de las garras del enemigo. Él, amados hermanos, Él es Jesús. Nadie más podemos nosotros hacer eso. Y en verdad, la palabra de Dios nos enseña algo bien importante, que nosotros no podemos hacer sentir mal a las personas. El valor humano no se puede igualar con razas, posición social o nivel educacional. Todas las personas tienen importancia y son de gran valor en el orden de Dios. Considerar a una raza, grupo o individuo como menos importante que otros es pecado. En vista de los hechos que Cristo murió por todos y cada uno de nosotros. Amados, yo creo que la palabra no es nada de difícil de entenderla, porque es tan clara, porque dice la Escritura en Deuteronomio 29 que las cosas reveladas el Señor nos las ha dejado para ti y para tu familia y para todos. Las secretas a Él le pertenecen. Pero el día de hoy no nos ha hablado cosas secretas, nos ha hablado cosas reveladas, cosas que tú y yo ya entendemos, cosas que tú y yo ya escuchamos, cosas que tú y yo podemos llevar adelante. Pero ¿cuándo lo vamos a hacer? Cuando empecemos a ser hacedores y no solamente oidores. Que Dios les bendiga, amados. Que Dios, a través de su Santo Espíritu, sea derramando bendición sobre cada uno de nosotros. Que Dios a través de su Santo Espíritu sea tocando tu vida, tu familia, y haciendo esa obra poderosa de la cual el Señor nos habla todos los días. Y siempre el consejo del Señor es para que tú seas bendecido y bendecida. Que Dios te bendiga. Ponte en pie. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo.